Ecco, io mi occupo delle rizze. Yo me ocuparé de las rizas y su significado espiritual y teológico. Por riza, entendemos estos recubrimientos de plata, posteriormente dorados, como el que también posee la Madonna de San Lucas para su protección. Trato de iniciar este tema siguiendo la sugerencia del director Franco Faranda, buen conocedor del mismo y que la ha presentado anteriormente, hasta el punto que él desearía, por medio de una operación muy interesante, cubrirla con una riza contemporánea que retome la semblanza del cuerpo, tanto de la Virgen como del niño. Bambino. Devo dire che c'è pochissimo materiale. Debo decir que hay pocas cosas sobre las rizas. Pietro Galassi, antiguo bibliotecario de la Universidad Católica de Milán, me ha proporcionado una amplia bibliografía, con la que yo me he acercado por vez primera a este tema completamente desconocido para mí. Entre otras cosas, he comprobado que hay muy poca investigación sobre este tema. Yo me ocuparé de lo siguiente: una introducción inicial, como podéis ver, después veremos las primeras rizas que se hicieron y se aplicaron, deteniéndome de forma especial sobre el ejemplo aqueropita laterano. Después hablaré del uso de las rizas en una época muy concreta, como es el Renacimiento paleólogo, con especial atención al tema de la imagen y la Eucaristía en el medioevo, que en mi opinión establece la diferencia en este tema. Después me detendré sobre los controvertidos ejemplos de la aplicación de las rizas, para pasar finalmente a hablar de la Virgen de San Lucas, finalizando con algunas conclusiones. Como texto, utilizo este libro de Grabar, Les revertements sonors en argents de Sicon Byzantins du Moyen Age, publicado en Venecia, en francés, en el año 1975, donde creo haber encontrado las coordenadas fundamentales de este tema, por lo que parto fundamentalmente de este libro para ampliar el horizonte. Ecco, le prime rizze. Da dove vengono le prime rizze? ¿De dónde proceden las primeras rizas? Parece ser, según Grabar, que no existían antes las rizas que fueron aplicadas en los iconos de Constantinopla y confirmadas por la tradición. Pero como vemos, y siguiendo este autor, los primeros iconos, que parecen rizas, son en realidad iconos propios hechos con plata y oro. Costruite in argento e oro. Queste icone sono custodite al... Estos iconos se conservan en el Museo del Tesoro de San Marcos y pertenecerían a los siglos X u XI. Son iconos pequeños, de 46 por 41 centímetros de altura, conocidos como primer y segundo icono del Arcángel Miguel, por lo que no parecería que la tipología de la riza haya nacido como tal, sino con la idea de hacer iconos con materiales como el oro. Esta es la razón. El icono es algo tan sagrado que se hace con el metal de los metales, siendo este planteamiento el de los antiguos. Debemos recordar que el oro, según la propia concepción de los antiguos, procede del cielo, por lo que lo buscaban solo en los cráteres meteoríticos. Y este oro que Dios da a la humanidad, y teniendo una proveniencia divina, nosotros lo remodelamos y se lo volvemos a entregar a Dios. Este sería el razonamiento. Pero si avanzamos, siempre según Grabar, parece que la primera aplicación de una riza la encontramos en la imagen aqueropita laterana. Del Laterano. Allora, tanto vediamo qui alla mia... Y así vemos aquí, a mi izquierda, el icono original aqueropita del Sancta Sanctorum. Se cree que podría pertenecer al siglo V o al siglo VI. Probablemente era un Cristo de figura completa en posición de bendecir. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que cuando se le ha colocado la riza por parte de Inocencio III en el año 1210, el icono quedó en una situación imposible de reconocer.
vemos que por su exposición a la intemperie y por la falta de cuidados, resultaba prácticamente imposible reconocerlo. Praticamente era impossibile da riconoscere. Per cui che Por ello, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo esta operación. Se le aplicó un velo, alguno dice que además la camuliana, y así vemos que sobre el santo rostro se aplicó una tela de lino a la altura de la cabeza. Esta sería, según la hipótesis de Grabar, la primera riza que se coloca sobre un icono famoso preexistente. Este sería, en cierto modo, el punto de partida que adoptamos. Tenemos ahora un argumento interesante, que es el siguiente. En un cierto momento, sucede que también en Oriente y de forma distinta a lo que nosotros pensamos al hacer un discurso de fractura, al decir que a partir de Cimabue la pintura italiana ha seguido su propio camino alejándose de Bizancio, en realidad, si observamos con atención pinturas de esta época, por ejemplo este fresco de 1210 de Studenica, si nosotros comparamos esta crucifixión con los crucifijos italianos de esta época, veríamos que también la Iglesia bizantina experimenta un fenómeno de renovación, es decir, una serie de pintores que vuelven su mirada hacia la naturaleza. la natura. Y allora, qui perché diventa ¿Por qué es importante esta consideración? Porque en la época de los paleólogos, período que va desde 1261 al 1453, se advierte una mayor frecuencia en la aplicación de rizas preciosas a iconos constantinopolitanos preexistentes. Yo creo que esta es la clave que explica por qué en un cierto momento se aplican las rizas de forma continuada. Este es el argumento principal de la tesis que quiero plantear. Punto della tesi che voglio sostenere. Ecco, per esempio, Y así, por ejemplo, yo he investigado algunos ejemplos italianos. Este sería uno de ellos, correspondiente al 1267, de Dietisalvi de Speme, que se encuentra en la Catedral de Siena. Este sería un caso parecido al de Nuestra Virgen de San Lucas. Vemos un icono que ha sido pintado y en un cierto momento se ha construido una capilla privada y el icono ha sido coronado, no con una riza completa, pero se puede ver en la foto de la derecha que ha sido coronado con material precioso, es decir, con oro. O ancora un altro esempio. Otro ejemplo interesante es esta Virgen de Fermo, que es una virgen constantinopolitana con toda certeza, pues se parece mucho a la Virgen de Kazán y todavía más a la Virgen de Vladimir, iconos ellos pintados en Constantinopla a partir del 1130 aproximadamente. ¿Qué ha pasado con este icono? Que era un icono histórico de Constantinopla al que se le ha aplicado una riza entre 1250 y 1300 aproximadamente, para ser donado posteriormente a la ciudad de Fermo en el año 1473 por el predicador franciscano Jacopo de la Marca. Otro ejemplo más es este regalo que el emperador Juan VIII Paleólogo hizo a la ciudad de Génova en fecha anterior al 1388. Se trata de un mandilion de procedencia constantinopolitana, que se presenta como aqueropita, es decir, no hecho por la mano humana y al que en un cierto momento se le aplica la riza. ¿Cuál es la tesis que quiero plantear? Estas imágenes constantinopolitanas históricas, como Nuestra Virgen de San Lucas, veremos que Nuestra Virgen de San Lucas aparece con la aplicación de la riza solo en la época del cardenal Paleotti, de acuerdo con lo que sabemos. Lo mismo ocurre con estos ejemplos de iconos italianos que os he mostrado, de los que hay muchos más de los que yo os menciono, y que son iconos ya sacralizados en un cierto momento y ya venerados por la ciudad. Debemos imaginarlos ya como imágenes teofánicas, es decir, que participan ya del mundo celestial. La pregunta es,
¿Por qué a partir de un cierto momento y con esta frecuencia se les aplica el oro de las rizas? Qual è il significato? ¿Cuál es el significado de aplicar una riza preciosa a una imagen ya famosa? Presento ahora el argumento más querido. Che mi sta a cuore. Yo creo que todo este asunto de la imposición de la riza depende especialmente de la cuestión de la imagen en relación con el medioevo, a partir de la elección que hacen los teólogos en 1215 en el Cuarto Concilio de Letrán, al adquirir la categoría de Aristóteles de la transustanciación para definir la Eucaristía. Per definire l'Eucaristia. Y así, después, no solo es definida la Eucaristía, sino que sabemos muy bien que en 1263 se produce el milagro de Bolsena, que vemos aquí, y posteriormente en 1264 el Papa Urbano IV decide instituir la solemnidad del Corpus Christi. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado es que toda la tensión de Occidente, toda la tensión respecto a la presencia real de Dios, que antes de esta definición del Cuarto Concilio de Letrán estaba presente en los símbolos sagrados y estaba también presente en los sagrados iconos, pero el concepto de la Eucaristía no era el de la transustanciación que conocemos nosotros, pues convivían estas formas de presencia reales, utilizo términos divulgativos, es claro que terminaremos mal con los teólogos hablando de este modo. ¿Qué es lo que ha pasado? Por tanto, podemos encontrar tantos testimonios que prueban que la imagen sagrada debe ser, en cierto modo, posteriormente sacralizada, pues todo el sentido de la presencia real se desplaza hacia la Eucaristía. Este es, en mi opinión, un primer tipo de concepto a considerar. Questo, a mio parere, è un primo tipo di concetto. El segundo es más interesante aún. A partir de este Renacimiento, aquí vemos una obra de Cimabue, la Madonna de Castelfiorentino, nuestra pintura italiana comienza a desacralizarse, pues todo este contenido se encuentra en la Eucaristía, por lo que la imagen empieza a ser naturalista y a ser narrativa, de forma que cada vez pierde más el sentido sagrado. ¿Cómo se sacraliza? Dotándola de una riza. Creo que contrasta con lo que sucede en nuestra pintura italiana. Faccio degli esempi. Os pongo dos ejemplos. Uno es la Anunciación de Antonello de Messina, de 1475. Se considera que esta es la primera vez que se representa no solo a la Virgen sin el niño, sino que hay además una forma de ver la realidad desde un punto de vista psicológico. Y así parece que Antonello ve a la Virgen tal como la vio el ángel cuando le hizo el anuncio. La Madonna così come la vedeva l'angelo quando gli ha dato l'annuncio. Avanzando un poco y haciendo un verdadero salto mortal, pasamos a este modelo de Guido Reni, de 1620-1630. Os lo muestro para deciros que Guido Reni pintaba en la misma época en que el cardenal Paleotti imponía la riza a la Madonna de San Lucas. Paleotti imporrà la riza alla Madonna di San Luca. Ahora me detengo un momento para intentar hacer una síntesis. ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que en un cierto momento se ha sentido el deseo de potenciar la imagen sagrada constantinopolitana con la imposición de la riza por dos motivos. Uno, porque la Eucaristía había adquirido todo el peso de la presencia real, por lo que las imágenes habían perdido su fuerza en un cierto sentido. Especialmente, se pretendía que estas imágenes no siguieran el desarrollo del Renacimiento, de esta Rinascenza que camina hacia una pintura de tipo naturalístico, por lo que se impone un poco el deseo de una intensificación desde el punto de vista de la sacralidad de estas imágenes. Antes de llegar a la conclusión, y solo por curiosidad,
Quiero mostraros estos ejemplos controvertidos de imposición de rizas para haceros ver que siempre han surgido problemas, pues quien imponía la riza a una imagen sacra conocida y venerada se ha encontrado con problemas al añadir estas modificaciones. Se entiende fácilmente que era una cuestión bastante controvertida. Bene, che era un dato abbastanza controverso. Vi cito solo due esempi, guardate Os questo. cito solo dos ejemplos. Ved este de la Trinidad de Rublev. En el año 1599, el zar Boris Godunov decide aplicar una riza preciosa de oro a la Trinidad de Rublev, obra pintada en 1420, por lo que era ya objeto de una gran veneración pública. Azione pubblica straordinaria. ¿Por qué decide tomar esta decisión? Había pasado ya por el concilio de los 100 capítulos, donde, por ejemplo, fueron condenadas las llamadas Trinidad del Nuevo Testamento. Para haceros una idea, estas son las imágenes que muestran al Padre representado con una gran monumentalidad y que tiene al Hijo en brazos, quien a su vez tiene entre sus manos la paloma del Espíritu Santo. Questo concilio Este concilio niega y condena este tipo de imágenes argumentando que la Trinidad de Rublev es el modelo auténtico de cómo se debe representar a Dios. Vemos, por tanto, que frente a un problema contemporáneo de caminos desviados, existe el deseo de incrementar la sacralidad de la imagen. desiderio di aumentare la sacralità del manufatto. E allora che cosa fa Boris Godunov? ¿Y qué es lo que hace Boris Godunov? Observar este detalle interesante. Impone una riza, es decir, cubre la imagen, por lo que a partir de ahora se verán solo los rostros, las manos y los pies. Os señalo que la Trinidad de Rublev, tal como la conocemos nosotros, esta que vemos, la tenemos así a partir del año 1917. Desde 1589 hasta 1917, quien contemplaba la Trinidad de Rublev la veía cubierta con esta riza. Y pensad que Boris Godunov pidió que se le hiciera, para uso personal, una imagen de la Trinidad de Rublev tal como aparecía repintada en 1588. Esto os lo digo para haceros ver que existe una relación histórica controvertida cuando se aplican las rizas, pues se entiende fácilmente, tal como decía el director, que la gente estaba acostumbrada a ver la imagen tal como había sido hecha en un principio, por lo que al cubrirla, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vemos que hay una especie de imposición de la riza, que es una especie de espacio crítico creado por el deseo de tener una copia conforme. Veamos ahora esta otra imagen, todavía más interesante, de la Odigitria de Lieja, con una riza impuesta. La riza es del siglo XIV. Posteriormente fue repintada siguiendo el estilo flamenco del siglo XV. ¿Qué es lo que ha pasado? Que una imagen de tipo constantinopolitana, que había sido revestida con una riza, fue repintada siguiendo el estilo de la pintura del momento. Os hago ver, por tanto, cómo hay aspectos de huida hacia adelante y hacia atrás. Llegamos ya a nuestra Madonna de San Lucas para acabar. Nuestra Virgen de San Lucas es de procedencia constantinopolitana, cosa que sabemos bien por la leyenda de Teocles. Entre otras cosas, rompo una lanza en favor del gran libro de Franco Faranda, recientemente publicado y presentado no hace tanto tiempo. Para quien quiera obtener datos fiables sobre el particular, este libro es todo un filón, pues contiene todo. Il libro è una miniera, c'è proprio tutto. Ma qui mi voglio fermare su questo aspetto. Ahora me detendré sobre este aspecto. En 1603, el cardenal Paleotti quiere coronar, es decir, poner una corona a la Madonna de San Lucas, deteniéndose aquí. Este será un primer elemento que tendrá esta Virgen. ¿Cuál es el motivo? Yo creo que el motivo es muy concreto. En la Contrarreforma existe el deseo de reformar las imágenes procedentes del manierismo y que habían sido cuestionadas
por la Reforma protestante. dalla riforma protestante. Immagini che suscitino Imágenes que susciten sentimientos de devoción y que no se desvíen de la recta fe. Esto debe ser así. Pero por otra parte, yo creo que las imágenes históricas tienen el mismo tipo de discurso. Las imágenes que eran históricas y ya veneradas como imágenes sagradas no deben confundirse con las imágenes modernas, como las que vemos aquí, que son contemporáneas al cardenal Paleotti, más o menos. Y por ello, tenemos el discurso de su resacralización, primero con una corona y después, especialmente en el 1625, se le añade esta riza de plata, bastante especial, como vemos, que no retoma los semblantes de los cuerpos que están debajo, pues es solo una lámina de plata en la que se pueden colgar los exvotos. possono appendere degli ex voto. E perché lo fa? ¿Cuál es el motivo de esta actuación? En mi opinión y en mi interpretación hermenéutica, si estoy en lo cierto o no, se trata de sacralizar y resacralizar la imagen, recordando que esta es una imagen sagrada según el Segundo Concilio de Nicea, por lo que quien venera la imagen venera su prototipo. Así pues, frente a las imágenes naturalísticas como las que él posee, os he mostrado las imágenes de Guido Reni de 1620 para hacer ver, en mi opinión, que la Madonna de San Lucas es tan sagrada que ni siquiera debe mostrarse los cuerpos que comporta, sino solo los rostros, porque en esos rostros nosotros vemos verdaderamente los prototipos que están en el cielo. Esta es solo una hipótesis mía, que no he encontrado en ningún sitio, pero estamos precisamente haciendo una investigación, tema que resulta por tanto muy interesante. Posteriormente la historia continúa, pues a la Madonna de San Lucas no solo le han impuesto una riza en el 1625, si queréis, y entre comillas, le han impuesto el santuario de Doti, un santuario grandioso a su alrededor. ¿Por qué motivo? Porque querían dejar claro que la imagen es tan sagrada que merece también el marco de un santuario a su alrededor. Aquí os muestro cómo incluso cuando se la procesiona, la Virgen no tiene solo la riza, sino también esta estructura construida a su alrededor con flores, lo que en mi opinión estamos ante una imagen del tipo de las del Segundo Concilio de Nicea, es decir, que viendo la imagen somos remitidos a su prototipo. Ahora llegamos a nuestras conclusiones. Vemos la sagrada imagen restituida después de su última restauración, cosa que debemos agradecer al director Faranda. Esta imagen de la Virgen de San Lucas, que ha sido regalada de nuevo a la diócesis y, si recuerdo bien, por concesión del cardenal Caffarra, durante la época del Adviento, se le quita la protección de la riza de plata para que el pueblo pueda ver no solo los rostros, sino también los cuerpos que están debajo de la riza y que luego es puesta en contacto con ellos. In contatto. Allora, la domanda mia diventa: así pues, la cuestión que yo planteo es esta. La sagrada imagen, con la imposición de la riza, se convierte en una imagen sacralizada y la hace fiel al modelo original, convirtiéndola en cierto modo en un modelo intocable. Es algo que tiene que ver con el mundo de lo sagrado. è qualcosa che ha a che fare con il mondo del sacro. Noi potremmo riutilizzare l'immagine. Nosotros podríamos reutilizar la imagen que está debajo de la riza de forma ocasional, imponiéndola una riza que tenga las formas de los cuerpos que están debajo, con el fin de que se convierta en un elemento de evangelización. Por ello, cuando hablé con el director por vez primera de este proyecto, coincidimos en que, en el contexto del jubileo, ¿por qué no proponer a la Madonna como la que muestra el camino y esta placa de plata que solo nos permite ver los rostros y las manos no nos impida esta possibilità? L'argento che ci fa vedere soltanto i volti ci preclude da questo tipo di possibilità.
Allora, io credo che noi possiamo fare un discorso di questo tipo. Yo creo que nosotros podemos hacer un planteamiento de estas características. Es decir, llegados a este punto, la imposición de la riza no está en contradicción con la imagen de arte contemporánea, como en mi opinión ocurría en la época del Renacimiento y en la época de Paleotti. E anche ai tempi del Paleotti. Porque ahora, si analizamos dónde se dirige el arte sacro, así como el arte no sacro, es decir, dónde va el arte contemporáneo, veremos que va en otra dirección. Ha elegido un camino muy distinto, por lo que nosotros no tenemos ya este tipo de posible antagonismo entre la imagen sacra y el arte contemporáneo. Por tanto, yo creo que puede darse la ocasión para retomar una riza que pueda aplicarse de forma temporal o de forma más prolongada, en función de lo que decida el arzobispo, siguiendo el modelo primitivo. Qui non è la Madonna restaurata che avete visto. Esta no es la Madonna restaurada que hemos visto anteriormente, sino una copia que yo hice para el cardenal Caffarra en el año 2010 y que hoy se encuentra en el seminario diocesano. E concludo come ultima. Finalizo con un último aspecto para decir esto. Cuando nosotros presentamos una imagen de la Virgen con el niño, vemos que la Virgen nos muestra al niño como autor y perfeccionador de la fe, mientras el niño, por su parte, bendiciendo a la Madre de Dios, nos dice que ella es en cierto modo el camino. Ella nos muestra el camino, es decir, Jesús. Pero el propio Jesús nos remite a ella, pues ella es la obra maestra de la vida de la fe. Della vita della fede. He querido colocarlo como contraste junto a la Piedad de Miguel Ángel, que podemos ver en la Basílica del Vaticano, para señalar que si nosotros recomenzamos a tener en cuenta no discursos narrativos sobre las imágenes, sino sobre las raíces teológicas de esta imagen, descubriremos algo realmente extraordinario. Encontraremos que la Virgen se ha hecho tan pequeña hasta el punto de que toda la creación ha pasado por su seno para ser regenerada. Recordemos el título Theotokos, Madre de Dios, la que se ha sometido a un sufrimiento tan grande que el mundo es regenerado por medio de ella. Il mondo viene rigenerato attraverso di lei. Y por otra parte, tenemos al Hijo, que es el Dios que se ha hecho tan pequeño que se puso en manos de nuestra voluntad y de nuestra libertad, tomando sobre sí el pecado del mundo. Por esto, la he puesto al lado de la Piedad de Miguel Ángel, con el fin de entender que nuestras imágenes, si las analizamos con profundidad, nos ponen en contacto con significados profundos que nos proporcionan emociones insospechadas. Ecco, quindi alla fine di questa mia breve ricerca Como final de esta breve investigación personal, con una hipótesis quizá un tanto personal, creo que podemos tener los argumentos necesarios para poder decir que podemos aplicar una riza que refleje los cuerpos de la Virgen y del Niño, como ha demostrado ampliamente la tradición. De todos modos, no se trataba de llegar a conclusiones probadas, pero creo que hemos hecho un buen trabajo al plantear una línea de investigación y conocimiento, cosa que agradezco porque he aprendido tantas cosas que antes no conocía. Grazie.